buenas noches para todos. ¿Cómo están? Si tienes su Biblia allí, hay un versículo en particular que muchos leemos, lo hemos leído un montón. Si llevas un tiempo en la iglesia, lo has escuchado ciertas veces, pero si llevas muchos años, ese versículo es como una bandera para muchas personas. Cuando me refiero a una bandera, es como que lo agarran siempre como su caballito de batalla y lo tienen todo el tiempo, ahí van con él. Y a veces no nos damos cuenta del gran respaldo que ese versículo le trae a nuestra vida. Y es Romanos 8:28. Romanos 8:28. Se lo voy a leer de la Nueva Biblia Viva. Romanos 8:28. Dice así. Además, ¿cómo comienza? O sea, hay que añadirle, esto es un extra, esto es un bonus, va por encima de, o sea, es como la ñapa, el 2x1. Esto es para agrandar la bendición. Así que dice, además, sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Además, sí que sabemos que si amamos a Dios. ¿Hay alguien aquí que venga porque está amando a Dios y quiere amarlo cada día más? Entonces escucha bien, porque esto es para ti. Él hace que todo lo que te suceda sea para tu bien, porque Él te ha llamado de acuerdo con su propósito. Hay un llamado de bendición para ti. Dios tiene un propósito para tu vida. Yo sé que la noche está fría, pero no sé si no me estoy haciendo escuchar bien. Hay un propósito para tu vida. Tú encárgate de adorar a Dios, de amar a Dios, y Él se va a encargar que cada circunstancia que estás pasando y que estás viviendo, así sea la peor temporada de tu vida, ¿sabes qué? Si tú amas a Dios, Él va a transformar toda esa circunstancia para tu bien. ¿Sabes? Esto tiene que darle al corazón una ventaja emocional. ¿Por qué? Porque, ¿por qué voy a andar triste si sé que al final todo va a ser que todo salga? ¿Por qué voy a andar deprimido y como sin futuro y pensando que no puedo más, que hay cosas que son más grandes que yo? ¿Por qué voy a andar pensando que, es que estoy todo limitado, pastor? Dígame por qué, si sabemos que Dios hace que todo obra para nuestro. Entonces tiene que darte más ánimo el saber que puedes estar pasando una temporada complicada, pero Dios va a usar esta temporada para bendición. Di conmigo, este tiempo Dios me está preparando para bendición. Mira, hay un personaje en la Biblia que supo cómo luchar por su fruto. Supo cómo guardar el corazón, supo cómo proteger el corazón, que finalmente es lo más valioso que tenemos. De él viene todo en nuestra vida. Así que este personaje del cual te voy a hablar hoy, y me voy a quedar aquí un buen tiempo, porque si empiezo a moverme me distraigo y empiezo a decir más cosas que todas las que escribí, que de hecho escribí un montón, pero es precisamente José el soñador. José, aquel que conocemos, sí, como el hijo de Jacob, pero que era un hombre lleno de sueños. ¿Lleno de qué? Génesis 37 comienza a ilustrarnos y a mostrarnos la historia de este hombre. Primero, en el versículo 2 de Génesis 37, nos cuenta que José tenía 17 años. ¿Cuántos años tenía? Solamente te pongo en contexto. Para los judíos, un hombre se hace hombre a los 12 años. Así que no estamos hablando de un adolescente como hoy en día. Que es un adolescente, apenas tiene 17, ¿sí? O es un adolescente maduro, tiene 41. No. Aquí está hablando, para la Biblia, si es un joven, porque en su edad es joven, pero ya tenía toda la responsabilidad de un hombre. ¿Hay alguien mayor de 17 aquí? Ok, bueno, sí. Algunos como que lo dudan, ¿será que levanto? Sí. Y la abuelita, hágale, levanta, hermano. Sí, ánimo. Ahora José tenía una característica. El versículo 3 dice que era el favorito de su padre. Era el que más amaba. Por lo tanto, su papá le regaló una túnica de colores. Diga conmigo, túnica de colores. El versículo 4 dice que él era odiado por sus hermanos. ¿Cómo eran los hermanos? No, mala gente, porque lo odiaban. O sea, sus hermanos eran envidiosos. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero lo odiaban. ¿Lo qué? No era que les cayera mal, no era que el hermano menor que siempre, no, a este lo odiaban, ¿ok? Y resulta que él, pues si decimos que era el soñador, pues el primer sueño que él tiene está precisamente en el versículo 4. Sueña que están recogiendo, obviamente, son una sociedad agrícola, así que ellos tenían trigo, seguramente con ese trigo lo procesaban, hacían harina, o vendían el pan, o vendían la harina, bueno, como sea, pero dice la Biblia que en ese primer sueño,
él se levanta y les cuenta a sus hermanos. Tenía 10 hermanos para ese entonces y les dice: hermanitos, les voy a contar algo que soñé anoche. Y entonces él viene y les dice: soñé que estaban todos los manojos de nosotros de trigo, habían 11 manojos, el mío estaba en el centro y los manojos, los otros 10 se agachaban ante el manojo mío. En eso los hermanos dicen: ay, qué lindo sueño. No dijeron eso. Pero fíjate, o sea, ya el versículo 5 inmediatamente dice que ya primero lo odiaban, ahora dice que lo odiaron más. O sea, peor, lo seguían odiando más. Y empiezan a hacerle bullying. Por eso que empezaron a maltratarlo, empezaron de todo. Tenía 17 años, sus hermanos, habían algunos que eran bien mayores que él, pero comenzaron a hacerle bullying, lo odian más. Y viene y de repente lo que tiene es otro sueño. Y no aprendió del primero, sino que también fue y se los contó a todos. Y entonces su segundo sueño fue aún un poquito más complicado, porque dijo: vi que estaban el sol, la luna, 11 estrellas, y todas se postraban ante mí. Bueno, al menos en el otro era el manojo. Uno puede decir: bueno, el chino comió frijoles, de repente se comió algo que estaba pasado, pero ya el sol, la luna y las estrellas y todos, ahí curiosamente sí estaba el papá. Y el papá es el único que lo regaña y le dice: mira, entonces tú estás diciendo que tu mamá y yo y tus hermanos vamos a tener que arrodillarnos delante de ti. Estás como loco. Lo curioso es que el versículo 11 de ese capítulo dice que sus hermanos, molestos y llenos de envidia, ya no solamente lo odiaban, que es un sentimiento que está ahí pero que a veces no se demuestra, sino que ahora sí los molestó, empezaron a hablar acerca de él y se llenaron de envidia. ¿De qué se llenaron? Ahora lo curioso es que el papá guardó silencio. ¿Por qué? No sé, pero no les dijo nada. Eso termina trayendo una pregunta: ¿de dónde tanto odio en una familia? ¿De dónde tanto odio? Y entiendo una cosa: el odio se puede traducir como oscuridad. Es que el odio es una cosa bien terrible, la verdad. De hecho, es tan terrible que el mismo Señor Jesús, hablando acerca del momento de presentar la ofrenda, Él dice: mira, si tienes algo en tu corazón contra alguien, si hay algo de oscuridad en tu corazón que esté afectando la vida de alguien, ¿sabes qué? Lo mejor que puedes hacer es ir, dejar la ofrenda, devolverte y arreglar las cosas con ese alguien y luego sí volver a presentar la ofrenda. O sea, está hablando que el corazón no puede presentar una ofrenda con el corazón lleno de odio. O sea, tus manos, no pueden presentar una ofrenda con un corazón lleno de odio, porque la verdad tú lo vas a dar con odio. Quizás sea esa la misma razón por la cual el apóstol Pablo dice que Dios ama al que da con alegría, o sea, con un corazón libre de odio, libre de oscuridad, libre de aquello que nuestro corazón tiene que estar libre. Pero uno empieza a mirar una historia familiar y esta historia familiar está llena de odio. Resulta que el papá de José se llamaba Jacob. ¿Cómo se llamaba él? ¿Quién se casó con su primera esposa, que se llamaba Lea? ¿Cómo se llamaba? Ahora, Lea no era la persona que él quería para casarse. Él quería casarse con Raquel, pero por la costumbre del lugar donde él vivía, por esa costumbre le metieron a Lea. ¿Sí? La Biblia, o sea, dice, es que la Biblia es muy curiosa, dice: Raquel era hermosísima, era así increíble, pues, y Lea tenía los ojitos bonitos. Desde ahí comienza un desastre en su vida, porque él se quiere casar con una, le ponen otra, lo emborrachan, no, el tipo emborracha solo, sí, porque nadie lo emborracha así como: tome, no, ni lo drogaron, nada. El tipo se emborrachó en la luna de miel y dijo, ya lo estaban esperando afuera y le dijeron: amigo, es que esa es su esposa. ¿Por qué? Por imposición social. Digo conmigo, imposición social. O sea, él no escogió eso, a él le tocó eso, le tocó ese proceso de vida por la cultura donde vivían. Así que cuando se casa con la que él sí amaba, imagínense, con una tenía que estar casado, con la otra sí realmente la amaba, daba toda su vida por ella, trabajó 14 años por ella, la otra, pero resulta que la que él amaba no podía tener hijos. Pero Lea, sí. Y entonces Lea queda embarazada, dice que tuvo 6 hijos. Y en eso Raquel, que se ve estéril ella,
Y dice, no, espérate un momento, le dice a él, le dice a su esposo, esposo mío, dame hijos o me muero. Y él le dice, mira, yo no soy Dios para darte hijos. Ah, ya sé, pero hay una costumbre en mi pueblo, le dice ella toda linda, pero también con las mismas mañas de su pueblo. Hay una costumbre en mi pueblo que tú te puedes acostar con mi esclava y cuando el niño vaya a nacer, entonces mi esclava se sienta en mis piernas, se recuesta sobre mi regazo y ella tiene el niño y es como si el niño fuera mío. Y entonces el esposo va y se acuesta con su esclava, o con su concubina, si el término esclavo le suena raro, pero sí, con su concubina, tiene relaciones con ella queda embarazada y después de que sale embarazada tiene el hijo así y resulta que esa concubina tiene 2 hijos. Pero por la parte Lea dice, bueno, si la concubina de él puede, pues la concubina mía también. Porque yo también tengo derecho a tener más hijos, no solamente 6, sino quiero tener más. Así que tiene otros 2 hijos. Para ese momento ya habían 10 hijos en casa. Y de repente algún buen día, dice la Biblia en Génesis 30:22, entonces Dios tuvo compasión de Raquel y le respondió sus oraciones, pues le permitió tener hijos. ¿Le permitió qué? Mira, no sé, voy a decirte algo, no sé por qué proceso de repente de infertilidad tú sientes que estés pasando en tu vida. A lo mejor es un proceso donde tú no ves fruto en tu trabajo, no ves fruto en tu estudio, ves que has tenido sueños, que has tenido anhelos que aún hoy no se cumplen, has trabajado por ellos, has orado por ellos. Bueno, yo veo aquí que Dios sí se puede acordar de esas oraciones y esta noche te voy a decir algo. Sigue creyendo, sigue confiando que va a llegar el día y va a ser pronto donde Dios se va a acordar de tus oraciones, va a extender su misericordia y eso que no daba fruto va a fructificar en tu vida. Ánimo, para Dios no hay nada imposible. Y ese primer niño que nace es José. Ya habían 10 en casa. ¿Hijos de quién? De la que no querían y 2 esclavas. 10. Nace el 11, el hijo de la más amada. ¿Ya entienden por qué? El capítulo 37 dice que era el hijo favorito. ¿Ya entienden por qué habla de que él tenía esa túnica de colores? Mira, lo normal, ellos eran gente que vivía en el desierto. Es una zona muy desértica. Y para esa época, a hoy en día, bueno, hoy en día están volviendo todos los colores básicos, ¿verdad? El negro, el beige, el gris, el blanco. Bueno, ese era el color de ropa que usaba la gente en ese tiempo. No tenían camisas así como con lineecitas brillantes o de colores fuertes, naranja, rosado, azules, unos verdes que uno ve por acá. No, esas fibras no existían. Y era ropa de lana. Tenían ovejas, a la oveja le sacaban la lana, hacían los hilos, hacían su ropita de lana. Era muy práctica porque si la ropa es beige y se ensucia de arena, ¿se nota que está sucia? No, ¿verdad? Así que era práctica, sirve para el frío, sirve para el calor. Aparte de eso, la ropa de lana dura un montón. Pero esa es la historia de él. Le regalaron una túnica de colores a sus 17 años. Una túnica que produjo inmediatamente un odio. A lo mejor sí era seda. Ya para ese tiempo existía la ruta de seda entre Europa entre Europa, África y Asia. Ya existía la ruta de seda. Así que a lo mejor era una túnica brillante, linda, colores vivos. No lana de color café. No lana blanca, no lana beige. No, una túnica de colores. Así que usted podría imaginarse el ego de José. O sea, primero sabía que era el hijo favorito, ¿sí? No lo odiaban porque, ese niño más carismático. No, era odioso. Y cuando se puso la túnica de colores, no era muy práctica, yo creo. O sea, sí, pero que era linda, pues para la época seguramente sí. Por otra parte, si tú lo miras bien, en la cultura en la cual ellos se empiezan a formar, en esa cultura el hijo primogénito iba a recibir la mitad de la herencia. Y entregarle esa túnica de colores a él significa que le iban a entregar la mitad de la herencia. Hasta ahí, todo bien. Pero sus hermanos siguieron odiándolo. Se fueron a cuidar las ovejas, todos, él se quedó en casa. El papá le dice, Jacob, le dice a José, mira, ve a ver dónde están tus hermanos y vuelves y me cuentas a ver cómo están. O sea, ya era el modus operandi, también el papá lo motivaba a eso. Pero bueno, en medio de todo ese tema familiar, recuerda que estamos hablando de odio. ¿De qué estamos hablando? No, es que yo te hago reír, pero estamos hablando de odio, algo totalmente feo.
Pues estamos hablando de odio y entonces lo ven venir a lo lejos y dice Génesis 37, 19 al 20. Pero si uno piensa que me lo invento, dice, los hermanos lo vieron de lejos y dijeron, ahí viene el soñador. ¿Cómo le decían a él? Ahí viene el soñador, exclamaron. Vamos, matémoslo. O sea, ¿qué hay que tener en el corazón? Es que uno diga, ay, lo voy a bloquear del WhatsApp, es una cosa. Sí, o sea, que lo pongan en el grupo de archivados y en silencio. Eso es una cosa, pero vengan, matémoslo. Ya el odio tenía que ser demasiado fuerte. Y no solamente eso, matémoslo, echémoslo en una cisterna en un pozo en el medio del desierto que recogía agua, normalmente eran curvos, entonces recogía agua durante las noches o las temporadas de lluvia y ahí pues la gente podía meter sus baldecitos para sacar agua y darle de beber a sus animales, o depende cómo estaba ahí. Pero entonces lo dicen eso y dice, y luego le diremos, mira esto, vamos, matémoslo y echémoslo en una cisterna, punto. Y luego le diremos a nuestro papá que algún animal salvaje se lo comió. Venga, había un odio en esa casa que era una frialdad total. O sea, es que, escucha, están hablando de matar a alguien y luego matar el corazón de alguien. Y no cualquier alguien, su papá. Había algo aquí realmente muy, muy fuerte. Lo peor es la frase sarcástica, o sea, si ya lo van a matar y ya su papá, dice, veremos en qué paran sus sueños. Pregunto yo, ¿en los sueños de quién hablaban? ¿De quién crees que hablaban de los sueños? ¿De José o de Jacob? Puede quedar abierta, ¿sí? Porque a lo mejor Jacob había depositado toda su confianza en su hijo al darle la túnica de colores. No sé, cualquiera. Rubén, que era el primogénito, el que realmente había nacido primero, ¿cómo se llamaba? Y ahí dice, no, ¿saben qué? No lo matemos, o sea, no carguemos ese peso en nuestra conciencia. O sea, como tan lindos, ¿verdad? O sea, así que no, dejemos la cisterna y ya veremos qué hacemos. Él se va porque tenía que hacer una vuelta y en eso pasan unos comerciantes de todo, vendían de todo, compraban de todo y cuando ellos los ven, están allí todos, se ponen de acuerdo y dicen, vendamos a nuestro hermano, sí, vendámoslo. Ahí va, lo venden. O sea, no lo mataron, pero sí lo vendieron y lo vendieron como esclavo. Rubén regresa pensando en ejecutar el plan que tiene. Y cuando regresa a ejecutar el plan, que era salvar a su hermano para llevarlo a casa, a escondidas de todos, como que por fin alguien se apiadó de su hermano menor, sucede esto. Versículo 30 al 34 de Génesis 37 dice, ah caray, el muchacho no está. Y yo, como hermano mayor, ¿dónde me meto ahora? ¿Con qué le voy a sacar? ¿Con qué le va a salir a mi papá? En otro lugar, no muy lejos de allí, ellos, los hermanos, tomaron un cabrito, un corderito, lo degollaron y con la sangre mancharon la túnica de José. Luego le llevaron la túnica a Jacob para que le identificara. Mira esta frialdad, o sea, ¿no era mejor haberle dicho, tu hijo no lo volvimos a ver? No, tenían que quitarle la túnica de colores y decirle, papá, esta es la sangre de tu hijo. Se lo tragó lo que fuera. Mira la intencionalidad de generar dolor en su familia. ¿En dónde? Luego le llevaron la túnica a Jacob para que le identificara. Encontramos esto en el campo, le dijeron, ¿será la túnica de José? No, tontazos, es la del señor del Bonais. Pues, y el padre la reconoció de inmediato. Sí, es la túnica de mi hijo. Algún animal salvaje destrozó a mi hijo y se lo comió. Y mire lo que dice el siguiente. Jacob fue luego cambiado su nombre por Israel, recuérdalo. Y dice, entonces Israel, o Jacob, rasgó su ropa y se vistió de ropas ásperas e hizo duelo por su hijo y lo lloró durante varias semanas. El odio tiene que producir una frialdad muy grande en el corazón. El odio es una cosa demasiado fuerte. Y sabes, nuestra vida está llena de límites. Lo hemos dicho en otras enseñanzas, la vida ya es demasiado difícil como para seguirle agregando cosas que la hagan aún más difícil, pero ¿sabes qué? Lo hacemos. A veces por contextos culturales o a veces por contextos, por educación familiar, pero
estamos viviendo en un límite en medio del cual la mediocridad es el máximo posible. Pero hoy vengo a animarte a algo. Hay que aprender algunas cosas de José. Y lo primero que hay que aprender es que hay que romper con la mediocridad. ¿Hay que romper con qué? ¿Hay que romper con qué? La semana pasada lo dijimos, pero de repente los que hayan venido la semana pasada, dijimos que para ser mediocre, ¿qué hay que hacer? Nada. Y esto era lo que ellos hacían. De repente el lío era entre sus mamás. O sea, una casa con 4 mamás, de las cuales una no es querida, otras 2 son esclavas y la otra es la que sí es amada. O sea, de repente en esa casa tiene que haber mucho odio. Porque aún Raquel, cuando le dice a su esposo, dame hijos o me muero, dice la Biblia, y Raquel con su corazón lleno de envidia, le dijo a su esposo, envidia, de dolor, no puedo tener hijos, me están menospreciando. Todos piensan que no puedo dar fruto en mi vida. Imagínate el odio con que crecen todos esos hijos. Imagínate el odio a tal punto que de veras acabaron con el corazón de su papá y no le importaron. Yo miro la vida de José y encuentro que es una vida que tenía varios límites, igual que todos tenemos limitaciones por las habilidades que tenemos, por las que no tenemos, por las que no adquirimos. Algunas limitaciones las tenemos que ya son naturales, pero hay otras que son inesperadas. Él no estaba haciendo todo pues para que lo mataran. Pero piensa, tener que llevar el odio de sus hermanos, luego lo tiran en una cisterna medio seca, oliendo horrible, porque cuando hay agua emposada, que eso queda allí horrible con todos los mosquitos del dengue, o sea, horrible realmente el lugar donde lo echan. Y luego de eso lo venden. Y esa fue la educación que ellos recibieron como familia. Y todos se acostumbraron a ser mediocres y a odiarse. Y de seguro se quitaban y se robaban las ropas entre ellos, pero eso era una familia llena de odios y envidias. En medio de todo eso, yo creo que ellos no apreciaban toda la historia que Dios había escrito detrás de ellos, porque la historia de Jacob, o sea, la historia de todos estos niños es una historia de milagros tras milagros, de respaldo de Dios, de cosas sobrenaturales, de Dios prosperando a su papá, de Dios. Imagínate, Jacob peleó con un ángel. Yo me imagino, todos los chinos escucharon la historia y no le importaron. Matemos a mi papá, digámosle que ese chino lo mataron y llevémosle la túnica y veámoslo llorar. Por la historia, sabemos que realmente Jacob lloró a José 20 años, donde jamás volvió a usar nada, sino solamente ropa rasgada y fea, porque su corazón quedó de luto más de 20 años. Y fue producido por sus hijos, por una mentira de sus hijos. Lo hubieran matado, al menos tendría algo que llorar por la verdad. Pero era un odio tan generaba mentiras, que la verdad era un desastre en la familia. Tú y yo necesitamos que Dios nos dé un nuevo nivel de sabiduría. ¿Un nuevo nivel de qué? ¿Por qué? Porque sabiduría nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, y mejores decisiones nos va a llevar a tener mejores reacciones ante situaciones difíciles. Hay gente que dicen, o sea, le pasa cualquier cosa y de una vez explotan. Ay, es que parece un fosforito. Bueno, eso decían las mamás de antes, ¿no? Hoy no sé qué digan. Porque hoy soportan que los niños hagan lo que sea. Y yo imagino que en la casa de Jacob era así. Los niños hacían lo que sea. Y no eran una linda familia. Terminan siendo los patriarcas de las 12 tribus de Israel, pero no eran lindos. Imagínate, es que una reacción habla por ti más que cualquier otra cosa. Sí, estamos hablando de quiénes eran los hermanos de José. Bueno, era Judá, era Leví, todos los levitas, los sacerdotes, todos eran esa familia. Era Rubén, era Isaacar, todos eran hombres de guerra entendidos en los tiempos. O sea, gente súper bien, pero como familia era un desastre, porque se quedaron siendo mediocres. Y no sé de repente cómo ha sido tu historia de vida. No te voy a hablar de la mía, porque para eso prefiero enfocarme en José, ¿ok? Pero mi vida también tiene muchas cosas familiares que no fueron las mejores.
De repente algunos que me conocen un poco dirán, pastor, pero usted creció con su papá y su mamá. Sí, pero a lo mejor había mucha distancia entre ellos y yo, porque mi hermano es 9 años mayor que yo, porque mi hermano tenía ciertos talentos en los cuales se parecía más a mi papá y yo tenía otros talentos en los cuales pues no me parecía a él. Y entonces mi papá tenía una mejor comunión con él, y entonces empieza uno a crecer con ciertos distanciamientos y ciertas cosas. No faltaba el amor, jamás faltó el pan en casa, pero había unos distanciamientos demasiado grandes. Uno a veces dice, no, los niños no se pueden dejar solos. Y cuando yo miro, en mi caso, la historia de mi vida, te hablo de mi historia de vida, que es normal, digo yo. Pero fíjate que a veces reaccionamos simplemente es por una historia familiar. La reacción de ellos fue, me vale nada. O sea, no nos importa lo que suceda con nuestro hermano, lo vendemos como esclavo y ya nos desencartamos del soñador, pero ahora se quedaron con el dolor del papá y tampoco les importó. Y es aquí donde quiero decirte el tema de esta noche. ¿Cómo se llama? Se llama lucha por tu fruto. ¿Cómo se llama? Sí, porque muchas veces pensamos nosotros, no, ya tengo la bendición de Dios, ya Dios lo dijo, ay, lo dijiste, yo lo creo, Él lo hará, y de repente, no sé, te dieron una palabra, lo leíste en la Biblia, bueno, fue increíble, y tú dices, uy, ya tengo yo esa palabra para mi vida, pero si no luchas por ella, estoy seguro que, me atrevo a decírtelo, si no luchas por esa palabra, a lo mejor nunca se cumple. Pero yo quiero que la palabra que Dios te da se cumpla en tu vida. Por eso te animo y te digo esta noche, lucha por tu fruto. Mira del lado y dile, hay que luchar por el fruto. Y no me venga con el asunto de que, no, pero las matas no luchan por el fruto. Escúchame bien, tú no eres una mata, ¿ok? Estamos hablando de tu corazón. Estamos hablando de tu corazón. Pero ya te voy a mostrar cómo que la mata no lucha por el fruto, pero está bien plantada. Mira esta respuesta. A José le pasan un montón de cosas. Después de que lo venden sus hermanos, llega a una casa, es esclavo, que ahorita amplió un poquito más eso, es esclavo, cuando es esclavo lo acusan de un crimen que él no cometió, lo meten a la cárcel, en la cárcel le termina yendo bien, luego en la cárcel conoce al copero del rey, al panadero del rey, los dos tienen un sueño, están muy angustiados y él le interpreta el sueño a ellos, y el sueño en la interpretación que él tiene se cumple. Fíjate cómo José en algún momento de su vida termina de ser el soñador para convertirse en aquel que interpreta los sueños de otros. En medio de toda esa historia de vida, llega un día donde el rey o el faraón tiene un sueño. ¿Qué es lo que tiene el faraón? Un sueño. Y cuando él tiene ese sueño, dice, tengo mi corazón completamente confundido, no sé qué pueda ser este sueño, se lo cuenta a todos sus magos, a todo el poco de ociosos que también vivían ahí en el palacio, les dice, este es mi sueño, y la gente queda como, ¿qué significa? ¿Quién podrá interpretar este sueño? Y el copero se acuerda y dice, cuando estuve en la cárcel hace 2 años, un muchachito que ve en la cárcel, bueno, ya ni tan muchachito, ya para ese momento tenía 29 años, ¿sabe qué? Me dijo que iba a pasar conmigo y le dijo que iba a pasar al panadero y pasó tal cual. Y entonces a él lo mandan llamar. Dice que cuando lo mandan llamar, escúchame, viene de la cárcel, lo mandan llamar, el tipo era la mano derecha del carcelero. Pero el tipo sale, se baña, le traen ropa limpia, se afeita. ¿Por qué se afeita? Porque para los egipcios, la cultura egipcia, que es diferente a la que él vivía, era necesaria la piel limpia y ellos se rasuraban por completo porque los piojos eran una cosa detestable en medio del desierto. Así que él se afeita, se corta su cabello, se afeita toda su piel. O sea, el tipo se presenta como debía presentarse delante del rey. Ya ahí empieza a marcar un camino diferente. Le dice, voy por mi lugar. No voy a llegar allá a presentarme. ¿Qué hubo, papi? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el sueñito que tuvo? No. Va a presentarse con todo el respeto. El tipo venía de la cárcel, venía a ser esclavo. ¿Cómo cree que hablaba? Pero él se acordaba que en su casa había recibido una buena educación. Dijo, cuando te presentes delante de un rey, bueno, eso lo dice Salomón como 900 años después, pero dice, delante del rey hay que presentarse con ofrenda, delante del rey hay que presentarse bien. Y se presenta bien delante del rey. Y surge esta respuesta, dice, y el faraón mandó a llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse la ropa, José se presentó ante el faraón.
Estamos en Génesis 41, verso 14 y 15. Dice, y entonces el faraón le dijo, anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa, pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño, puedes interpretarlo. Y ojo a esta respuesta, porque esta respuesta dice mucho del corazón de José. Dice, no está en mis manos el poder para interpretar su sueño, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. ¿Y darle qué? Mira, escúchame bien. A lo mejor nadie te ha podido decir por qué estás pasando por el momento de vida que estás pasando. Sea de enfermedad, sea un momento de crisis familiar, sea un momento donde la economía no marcha tan bien, sea un momento donde la economía marcha bien, pero hay algo en casa que no funciona, o hay un anhelo profundo que no está funcionando hoy. Voy a decirte simplemente algo. Dios, por su palabra, te va a dar tranquilidad. Ay, alguien lo necesita aquí. Vas a tener tranquilidad, vas a recibir paz el día de hoy. José nunca se conformó en la situación en la cual estaba. A él le pasa lo primero en su familia y después llega a ser esclavo. Bien lo pudieron haber matado en el desierto aquellos comerciantes. Bien pudieron haberlo, no sé, abusado de él y dejarlo por ahí tirado y que lo acabaran. Lo pudieron haber vendido otra vez a otros comerciantes como fuera. Pero ya y su familia acabó. Aquí ya comienza un contexto cultural de lo que él está viviendo. Pero fue un contexto cultural en el cual él llega y es esclavo y llegó como un esclavo raso y termina como el administrador de la casa. Y luego llega a la cárcel como un preso, llegó a una buena cárcel al menos, es la cárcel donde estaban los empleados del rey y llegó a esa buena cárcel, pero en esa buena cárcel llegó como alguien que nada que ver y terminó siendo el segundo a mando. O sea, siempre estuvo creciendo. Él fue esclavo, sí, pero la túnica de colores no la tenía. Pero él entendía que la túnica de colores no era algo físico. Él entendía que su túnica de colores tenía que ver con el color de su corazón. Yo imagino que esa túnica de colores podía tener un verde lindo, un verde esperanza. Un verde que decía, hay algo nuevo, vas a volver a dar fruto. A lo mejor, no sé, esa túnica tendría otra manga quizá roja. Y el rojo, pasión, o sea, tengo que meterle ganas a todo lo que hago. Tengo que echarle ganas de verdad a mi vida. No importa que esté siendo en el tiempo de esclavitud. No importa que esté en medio del tiempo del dolor. Y en el momento correcto, él no se paró delante del faraón y le dijo, yo te puedo interpretar eso, pero antes necesito que me hagas un favor. En la región de Canaán hay un hombre que se llama Jacob y tiene 10 hijos que son una porquería. A causa de ellos yo estoy aquí. Tú vas, los matas a ellos, me liberas a mí y yo te digo qué significa tu sueño. No, él no dijo eso. O sea, parece que en lugar de estar en la cárcel recordando todos los días, yo estoy aquí en la cárcel por mis hermanos, por la antipatía de mis hermanos, por el odio de mis hermanos. Yo estoy aquí en la cárcel por todo lo malo que sucedió. En lugar de estar recordando eso, él estaba construyendo su vida. O sea, no dejó de construirla. Mira, no sé si el enemigo en esta temporada, me atrevo a decir que sí sé, que el enemigo en esta temporada más que en cualquier otra ha estado atacando de frente tus sueños, tus ilusiones, tus planes. Le ha estado poniendo palos en la rueda al crecimiento de tu vida. Tú vas a pasar por una puerta y crees que esa puerta es la que Dios abrió, y la verdad sí, pero está ahí el mugroso enemigo ahí teniéndote la puerta diciéndote no, por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es, haciendo que te llame gente de tu pasado, haciendo que comiences a recordar cosas que ya no tienen sentido en tu vida. No sé si esa sea tu situación, pero escúchame bien, en medio de todo eso, en medio de que tú puedas ver un aparente fracaso, Dios está trabajando en tu corazón para que sigas ascendiendo, sin importar la situación y la circunstancia. Sigue ascendiendo. No permitas que el odio le robe el color al corazón, a la esperanza, al amor, a la pasión, a la alegría que Dios ha puesto en ti. Sigue creciendo, porque va a llegar el día en que toda esa circunstancia negativa va a ser con lo que Dios va a trabajar para tu bien, para obrar el propósito que Él tiene contigo y con tu familia. No dejes que se robe eso. Como te lo dije antes, ¿sabes qué? A veces tus respuestas rompen más límites que tus preguntas.
Oh, es que voy a hacerle una pregunta bien inteligente. ¿Y qué tal si tu respuesta en casa es más inteligente que tu pregunta? Si la manera en cómo contestas a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a los que están casados, a tus padres, eso habla más, tu respuesta habla más que tu pregunta. Hay gente más interesada en escuchar unas palabras llenas de amor que 4 razones por las cuales no se debe tener una imagen de la Virgen en la casa. O sea, que es su mamá, eso es idolatría. Mira, tú tienes que amar a tu mamá y dejarla feliz. Ella creció en otra cultura, con otras raíces familiares. Tú ahora estás cambiando tu vida y nadie te llamó a ti a juzgar a tus papás. ¿Se subió el volumen ahí? Ok, no fui yo. Cuando el corazón está correcto, vas a tener el protagonismo correcto. Cuando el corazón es incorrecto, vas a durar lo que dura un volador. La gente te va a ver y va a decir, wow, y hiciste pa, pa, no herviste para nada más, porque el corazón quería un protagonismo temporal. ¿No te diste cuenta que Dios quiere trabajar para un protagonismo eterno? Pero eso va en el corazón. Y José era un rompelímites. O sea, esta serie se llama Level Up, un nivel más arriba, un nivel donde tenemos que ir rompiendo los límites. No ver el límite y acomodarnos ahí. Es que este límite es divertido. Es que este límite, ya sé cómo inspirar lástima y todo el mundo me presta atención. Ya sé cuál es la cara de puño que puedo hacerle a la gente o la cara de perrito. Y vienes a la iglesia y sirves y tienes tu chaquetica y todo y estás sirviendo. Sí, solo Dios sabe por lo que estoy pasando ahora. Si solo Dios sabe, ¿para qué lo quieres contar a los demás? Es que la limosna que te da la lástima, tú la confundes con el pan de la mesa cuando sirves al Señor. Se te confunde completamente con las migajas de la lástima. Pero bueno, imagínate si José permite que el corazón se le llene de ingratitud. Di conmigo, ingratitud. ¿Sabes qué? Estoy seguro que él hubiera sido parte del odio de sus hermanos. Esto lo aprendió en casa, esta es la escuela de su familia. Él hubiera sido parte del odio de sus hermanos. Él se hubiese quedado con la oscuridad que le produjo aquel momento donde lo lanzan en la cisterna, donde no veía absolutamente nada, donde lo único que tocaba todo era fangoso, sucio, asqueroso. Pudo haberse quedado con ese fango en el corazón. O por otro lado, ¿ustedes cómo creen? O sea, es que uno piensa, sí, lo vendieron como esclavo. Y sí, él se subió ahí al carrito y se acomodó. Chao, hermanitas, ya. Eso fue, súbanlo ahí. Y lo amarraron y todos empezaron a hablarle en un idioma extraño que él no conocía. Y le decían, y todo ese menosprecio. Y ver a sus hermanos riéndose y contando las 20 monedas de oro que dieron por él. Y verlos, tenía que verlos a la cara. Y en la medida que pasaban los metros ya no los veía en el camino. Y él pudo haber abrazado ese desprecio. Luego le llegó el momento de la condición social. Di conmigo, condiciones sociales. Pudo haber llegado con ese corazón así amargado en contra de sus hermanos. Dios, eres un esclavo ahora. Pues si estás descontento, renuncie. Es que cuando yo sea grande voy a montar una empresa. Con ese resentimiento no montas nada. Y él pudo haberlo abrazado y resentirse. Soy un esclavo y no trabajo. Y este cochino Potifar, ¿qué le pasa? Mire a la dueña de la casa. Doñita. Pero no, él no vio eso. Él no vio eso. Luego la doñita, que quería acostarse con él, porque seguramente la doñita no era muy juiciosa, lo acusa de acoso sexual, de intento de violación. Y Potifar tenía todo para matarlo porque era un esclavo. Pero Potifar no lo mata porque Potifar sabía algo y solamente lo envía a la cárcel. Pero imagínate tú estar creciendo, voy avanzando, voy bien,
soy esclavo y ahora soy esclavo, medio tengo algunos derechos, al menos tengo una mesa donde sentarme, y ahora estoy preso, ya no tengo ni siquiera una mesa donde sentarme. En ninguna parte de la historia de José dice que él actuó con desesperanza. En ninguna parte dice: Dios, ¿por qué me has tratado así? Era el favorito en la casa de mi papá. No, ningún lado. Así que tampoco permitió que la desesperanza llegara a su vida. Y hubo algo que sus hermanos vieron, y entre ellos Rubén, que no lo dejó que lo mataran. Hubo algo que él vio. Hubo algo que aquellos esclavizadores vieron que nadie más vio. Hubo algo que Potifar, que se llamaba el dueño de aquella casa, vio que nadie más vio. Hubo algo que el carcelero vio que nadie más vio. Y es que él no abrazaba las ofensas. Escucha bien, la ofensa no es de quien la lanza, la ofensa es de quien la agarra. ¿Cuántas veces tú has abrazado la ofensa? Ofensas que a lo mejor vienen de nadie. Pero el corazón a veces está tan dañado porque en nuestra familia nunca se hablaron las cosas de frente, sino en nuestra familia le hablaban a Pedro para que entendiera a Juan, ¿sí? Todo era con terceros. Ay, para que entienda las indirectas. Es que usted no entiende indirectas. No, es que uno no fue diseñado para entender indirectas. Fuimos diseñados para poder tener una comunicación uno a uno y poder hablar las cosas en el corazón para que se pudieran sanar, para que podamos trabajar en ellas. El caso es que él nunca lo hizo así. Y dejó que Dios preparara su corazón para un momento bueno en su vida. A este hombre le tocaron 13 años, según dice la historia. ¿Cuántos años? 13 años. Voy a decirte algo más. ¿Sabes qué? Lo que estás viviendo no es para siempre. No, voy a decírtelo de nuevo. Este momento difícil que tú estás pasando no es para siempre. No va a durar para siempre. Tú sigue confiando, esfuérzate y ¿sabes qué? Ten comunión. Diga conmigo: esfuerzo y comunión. Mira lo que produce el esfuerzo y la comunión. José era el mejor siendo esclavo. Dice Génesis 39, dice: cuando los comerciantes llevaron a José a Egipto, lo compró Potifar, que era oficial del rey, capitán de su guardia. A Josué le fue muy bien allí. ¿Cómo le fue? Muy bien allí en la casa de su amo egipcio, pues Dios estaba con él. ¿Quién estaba con él? Potifar vio que Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Era esclavo, ¿era qué? Y en todo prosperaba. Pastor, uno de esclavo no puede prosperar. Se puede prosperar donde quiera que estés. Y escúchame bien, no importa la circunstancia que estés viviendo, vas a prosperar si Dios está contigo. Esfuerzo y comunión, te aseguro, si tú te esfuerzas y tienes comunión con Dios, todo te va a salir bien. Versículo 39, versículos 21 y 22 de Génesis 39. Pero el Señor, cuando lo mandan a la cárcel, ¿verdad? Lo acusan todo, ¿verdad? Llega a la cárcel, dice: pero el Señor estaba con José también allí y le mostró su amor. Espérate, ¿dónde estaba José? ¿Y qué era lo que Dios le mostraba? No importa a dónde hayas caído, no importa dónde la cultura te haya llevado, no importa qué es lo que tú sientas que son paredes que están deteniendo tu vida, sabes, no hay pared, no hay techo, no hay absolutamente nada que pueda detener lo que el amor de Dios va a hacer por ti. Y cada mañana se va a renovar su amor, su bondad y su misericordia, y cada mañana Dios te va a visitar para decirte: este es tu nuevo día, aprovéchalo. Yo no sé si alguien te lastimó de tal manera que sus sueños tus sueños quedaron por el piso como los de José. Yo no sé si alguien te hizo daño, no sé si fue tu papá, no sé si fue tu mamá, no sé si fue el hecho de que pudiste haber crecido en casa con ellos, pero con una paternidad y una maternidad ausente. No sé si tú eres de esos que dice: yo me hice a pulso, pastor, y me levanté en la vida y levanté a mis hijos y les enseñé la palabra del Señor desde que eran niños, y hoy en día esos mugrosos hijos ni siquiera se acuerdan de lo que yo he hecho por ellos. No sé si eres de esos, pero quien haya roto tu corazón, que no rompa el color de la túnica, que
no te quite la túnica de colores, aun cuando te la hayan arrancado y quitado, que esa túnica de colores ahí, que te dice que Dios sí está contigo, esa túnica de colores que te dice que Dios te escogió desde antes que nacieras, esa túnica de colores, ese color de vida que pone Dios en tu corazón, que te dice, ¿sabes qué? Con amor eterno yo te he amado y decidí prolongar mi misericordia sobre tu vida. Esa túnica de colores que te recuerda cada vez que Él te compró por un precio precioso, porque tú vales más que todo lo que existe en esta tierra. ¿Sabes qué? Abraza eso todos los días. No abraces la ofensa. Rompe los límites del odio, rompe los límites de la ofensa y más bien perdona. Tienes que perdonar. Es que lo que me hicieron es lo que Dios ha hecho por ti. Es que lo que sucedió en mi vida es que tu historia de vida se parte antes de Jesús y después de Jesús. ¿Qué es lo que le está poniendo límites a tu corazón? Las dos semanas anteriores, te hablé que había que cambiar nuestra mentalidad. Hoy te estoy hablando de algo mucho más delicado. Tienes que cambiar el corazón, no permitir que lo familiar ni lo social se meta allí, porque todo es muy fuerte. O sea, ¿puedes creer que hay gente que quiere, y lo publican en sus redes sociales, quieren que se muera el presidente? O sea, pensamos que los hermanos de José son malos, pero hay gente que pone ahí en sus redes sociales que ojalá se muera Duque, que ojalá se muera el presidente Uribe, que ojalá se muera Petro. Y nos genera gracia ese odio, ¿en serio? ¿Te imaginas que ellos publicaran que ojalá se muera fulanito? Vive en Fusagasugá, al lado, con la misma libertad que tú lo haces. Bueno, yo sé que tú no lo haces, pero hay gente que lo hace. ¿En serio? ¿En serio? ¿Eso es lo que vas a abrazar? No. Tus pensamientos tienen poder. Escúchame bien, sí, eso es cierto. Es una frase de cajón que también funciona y vende un montón de libros. Pero escúchame bien, si hay algo que tiene poder realmente, es que te atrevas el día de hoy a romper los límites del corazón. Esos límites de dolor, esos límites de odio, esos límites de oscuridad, de desprecio, de resentimiento y de desesperanza. Esos límites que te llevan a vivir una vida amarga, aun cuando vengas a la iglesia, aun cuando puedas liderar, aun cuando puedas estar dirigiendo un pequeño grupo, pastoreando un pequeño grupo. ¿Sabes qué? No te confundas, porque hay un sueño que Dios va a cumplir, que es su sueño. ¿Sabes? Todos creían que el sueño de José tenía que ver con gobierno. Dios lo va a poner en el gobierno. No, el sueño de José no tenía que ver con el gobierno. Génesis 45, versículo 7. José por fin se encuentra con sus hermanos después de toda la situación pésima que pasaron, y José se desnuda su alma y desnuda su cuerpo delante de sus hermanos para decirles: soy yo, mírenme, soy yo. Ustedes pensaron hacerme un mal, pero Génesis 45, 7 dice: Dios me envió aquí para mantenerlos con vida a ustedes y a sus familias. Escúchame, tú a lo mejor no entiendes por los que estás pasando, pero a lo mejor tú estás pasando por algo así porque Dios te envía para que tú seas aquel que abre camino de bendición para otros, para que tu familia sea bendecida, para que cuando realmente llegue un tiempo difícil, tu familia, tu casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos estén guardados. Porque el sueño de José no tenía que ver con un palacio. El sueño de José tenía que ver con una familia reunida de nuevo. José no le importó llegar al trono. A José lo que más le importó fue correr a los brazos de su papá, poder abrazarlo, amarlo y honrarlo y darle los mejores días de su vida. A él, a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus nueras, a todos. Y todo se dio porque él se esforzó y guardó el fruto. No tenía que ver con un palacio. Hay gente aquí que sueña con un palacio. No, deja de soñar con un palacio. ¿Quieres un verdadero fruto? Sueña con tu familia y lucha por tu fruto. Dile al que tienes al lado, díselo de nuevo: lucha por tu fruto. ¿De dónde viene ese fruto? Rápido. Viene de reconocer y aceptar a Jesús. Viene de permanecer. Di conmigo: hay que permanecer.
Viene de ser lavado todos los días por el agua del Espíritu Santo. Viene de ser alimentado por su palabra y viene de ponerlo en obra. ¿Y cómo sé que si lo estoy poniendo por obra o no? Porque estoy perdonando sin límites. Al Señor le preguntó Pedro, el más espiritual de sus discípulos, le dijo: ¿hasta cuántas veces hay que perdonar? Y el Señor le dijo: amigo, 70 veces 7. ¿Cuántas veces? Ahora, ¿quién lleva la cuenta? No sé, seguro hay alguien ahí por aquí que está lleno de contadores. Hay alguien que lleva la cuenta de cuántas veces ha perdonado. Pero 70 veces 7 es un número que si se traduce es un número que habla de madurez. Es un número que habla de plenitud, de un corazón que no abraza la ofensa, porque entiende que detrás del dolor, de la amargura, de la tristeza, del odio, de la oscuridad, de la comparación, de la envidia, eso no vale la pena. Si vas a luchar por algo para que dé fruto tu vida, lucha por no odiar, lucha por no tomar lo cultural, por no tomar la familiar y hacerlo tuyo. Y cierro con esta palabra para ti. Dice que va a llegar el tiempo, dice Ezequiel 47:12, donde habrá toda clase de árboles. ¿Cuántos? O sea, aquí todos somos distintos, aquí todos somos diferentes. Y al igual que en ese tiempo, esta palabra se va a cumplir en este año, en esta casa. Habrá toda clase de árboles frutales y crecerán en las riberas del río. Las hojas nunca se marchitarán y ni caerán, sino que siempre habrá fruto. ¿Cuándo habrá fruto? Habrá una nueva cosecha de fruta cada mes. ¿Cuándo? O sea, hay frutos que dan cada 12. ¿Sabes cada cuánto vas a dar fruto? ¿Sabes si permaneces con tu corazón libre de odio? ¿Sabes cada cuánto vas a dar fruto? Nunca te va a hacer falta, y cuando tienes cada mes significa que también va a haber en sobreabundancia y va a ser sin falta. ¿Y sabes por qué? Porque están regados por el río que fluye del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas para medicina. Todo lo que Dios ponga a tu mano va a ser para bendecir y va a ser para bendición de muchos.